Escuchamos al ingeniero Alcide Jiménez, que asume como titular de la ANDE. Salvo ampliar la franja de usuarios que se incorporen a la tarifa social, de modo que más compatriotas sean beneficiados con estas bajas de tarifa. Sí, buenos días, embajador. Víctor Cano de La Nación. De acuerdo a la jurisprudencia internacional y al Acuerdo de Viena, la renuncia a la soberanía debe ser expresa y contundente. Esta acta bilateral puede ser considerada de esta manera. ¿Cuál es su valoración al respecto? Para el presidente de la ANDE, ¿cuáles son? ¿Se pretende contratar el 100% de la potencia para el 2023? ¿Tienen previsto, cuáles son las obras que tienen previsto construir aparte de las subestaciones Miguaguazú y Valenzuela? Gracias. No, en primer lugar, acá no hay ninguna renuncia de soberanía, absolutamente. No es así, ni lo va a hacer. Durante este gobierno pueden estar tranquilos ustedes que no va a haber renuncia de soberanía. Acá nos referimos, obviamente, a soberanía energética. No habrá tal cosa, ni en ningún otro campo. Miren, con respecto a las potencias que el Paraguay pretende al final de la vigencia del anexo C en el 2023, quiero manifestarles que la soberanía energética tan remanida se tiene que obtener mediante una gradual y creciente contratación de potencia por parte de la ANDE, de modo a encontrar mercados de colocación. Y en ese sentido, hurgando un poco en los papeles, quiero mencionarles de que hoy, 25 de julio, se cumplen 10 años de la firma de un acuerdo presidencial Paraguay-Brasil, donde en un punto, brevemente quiero leer 3 líneas de ese acuerdo, dice: reconocieron los presidentes la conveniencia de que la ANDE pueda gradualmente, a la brevedad posible, comercializar en el mercado brasileño energía de Itaipú correspondiente a los derechos de adquisición del Paraguay. Entonces, en estos 10 años transcurridos, no conozco que se haya avanzado nada en este acuerdo presidencial, no tengo noticias, cuando que en el mismo se establecen inclusive fechas de presentación de los estudios necesarios para la venta de potencia de Itaipú dentro del 50% que le corresponde al Paraguay, para que encontremos mercados externos de colocación, pero para ello es necesario ir contratando gradualmente en la medida de lo posible, y eso es lo que buscó este acta bilateral. Julio Fleitas, del diario ABC Color. En primer lugar, como un compañero ya mencionó, hace 2 meses que se firmó este acuerdo y la sociedad paraguaya no sabía de esto. Y se da la impresión de que se trató de una manera, digamos, hermética, sin que se informe, se vaya informando por el camino. Eso por un lado. La pregunta concreta para el presidente de la ANDE y también para el ingeniero Tilería es, dice el párrafo 2 de este acuerdo, párrafo 3 de este acuerdo: hasta el 31 de enero de cada año la cantidad de potencia contratada indicada en el párrafo 1 de este ítem deberá ser ajustada de forma a ser aumentada o reducida en la proporción de la variación del consumo de energía de Itaipú por la ANDE entre el ejercicio anterior y el precedente, limitado a una variación del 6%. Ante este párrafo,
La pregunta siguiente está relacionada a algo que estuvo haciendo la ANDE, de convocar a posibles compradores, empresas grandes interesadas, consumidores de más de 100 megas, que vengan a hablar, a negociar bloques de energía. Entonces, esto no sería una grave limitación, porque de repente puede venir una gran empresa y decir yo quiero tanto, y que sobrepase, o 3, 4 o 5 empresas, que sobrepase este nivel de variación que se establece aquí en este párrafo. Esa es una pregunta concreta. Tengo otra en relación al tema de que los directores técnicos podrán flexibilizar el nivel del reservorio hasta la cota 216. Esta era una atribución del directorio, según el tratado. ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio que se tiene ahora de que los directores técnicos podrán hacer eso? Y relativo a esta pregunta, la siguiente es que dice que en caso de que no haya acuerdo en el ámbito de los directores técnicos de Itaipú acerca de la flexibilización del nivel de reserva, la energía afluente será prorrateada en la proporción de las potencias contratadas. O sea, esto no sería una transgresión al artículo 13, que se menciona inclusive en el acuerdo, de que la energía se divide en partes iguales del 50%. O sea que aquí obviamente Brasil es el que más contrata y que se va a quedar otra vez más tiene la posibilidad de quedarse con la mayor parte de la energía generada por Itaipú. 3 o 4 preguntas concretas, me vi obligado a hacerlas directamente ya para que me respondan. Lo que te referiste a los 2 meses, lo seré muy breve. Las partes interesadas tuvieron en conocimiento durante los 2 meses, no solamente 2 meses, sino que esto ha comenzado a finales del año pasado. Y en todo momento, las partes involucradas de la Cancillería, a partir de marzo, se han involucrado. Es decir, ¿y a informar a quién? Pero es una cuestión que es normal. En toda negociación existen etapas, y estamos en la etapa en que estamos cerrando esta negociación, punto. Pero después inmediatamente todo el mundo se enterará, lógico, es así. Por favor, mirá antecedentes de otras cuestiones. ¿Ya no se cerró el caso en el 24 de mayo? Sí, el acta está firmada y ahora tiene que ser implementada, punto. Nada más, son etapas que se cumplen. ¿Okay? No hay tal secretismo, las partes involucradas lo conocen. Y cuando nos han consultado, a todo el mundo le hemos dado. Entonces, ¿podrían informar a la prensa de los acuerdos, Las veces que hemos juzgado oportuno lo hemos hecho y estamos siempre dispuestos. Acá hay varios periodistas y algunos que me están escuchando saben que en mi caso particular jamás he dejado de contestar preguntas a la prensa, dentro de mis posibilidades. En una negociación siempre hay cuestiones que no se pueden estar debatiendo porque están en plena negociación. Entonces uno no puede adelantar las cartas de su negociación. A veces sí, a veces lo hacemos a propósito y a veces que no. Entonces es el estilo de negociación existente. Hoy día estamos acá abiertos a darle todas las explicaciones que ustedes quieran. Ahora yo creo que es mucho más importante dar respuesta a lo que la parte técnica, que es la gran preocupación que existe. Así que posible limitación al 6% menos del 6%, que podría perjudicar para ver en el sentido de vender más o contratar más. Miren, señores periodistas, esta limitación del 6% es en favor de la ANDE, porque hay que leer con cuidado la redacción establecida en el acta, porque si la ANDE, primero les quiero explicar cómo la ANDE atiende la demanda nacional. Atiende primero con la energía vinculada a su potencia contratada, con la energía excedente, que es variable porque depende de muchos factores, fundamentalmente del caudal del río, que es variable durante cada día del año.
y con energía de Acaral y eventuales compras de una energía que resulta más cara, que es la de Yacyretá. Entonces, ¿qué pasa? En la medida en que ANDE contrata poco, entonces se dio a lo largo desde el 2007 hasta el presente en que la ANDE estaba completando sus necesidades de potencia, sustrayendo de la potencia contratada por el socio. Entonces, mientras esa situación que fue contemplada en un convenio interno que establecía que si la ANDE requiriere más potencia para atender la demanda nacional, Electrobras podría ceder parte de su contrato a fin de completar los requerimientos de la ANDE, debido a la creciente demanda del sistema nacional. Entonces, esa circunstancia ayudó mucho a la ANDE durante mucho tiempo, porque su compra entre potencia contratada y potencia cedida por Electrobras le daba una tarifa muy conveniente en promedio. Ahora, como durante los últimos años la ANDE, que tiene la potestad de fijar las cantidades de potencia anual y mensual que quiere contratar, mantuvo constante, sin crecimiento, la contratación. Y eso significó que cada año sea mayor la necesidad de sustraer energía o potencia contratada por el socio. Y llegó este momento en que el Brasil dijo, no, yo no puedo seguir cediendo potencias que yo he contratado, lo cual quiere decir he pagado. Ustedes deberían contratar cantidades de potencia gradualmente mayores en consonancia con los requerimientos de su mercado, del mercado nacional paraguayo. Y esa era la diferencia técnica que surgió en el ámbito interno de la Itaipú, en que la ANDE quería contratar muy poco y completar sus necesidades como lo hizo en el cercano pasado, pero el Brasil dice, nosotros la potencia que contratamos también tenemos comprometidos con diversas comercializadoras, con diversas industrias, etcétera. Entonces nosotros también necesitamos una previsibilidad y no podemos estar sujetos a que en cualquier momento nos sustraigan potencia que tenemos contratada. Entonces no es que el Brasil nos limita, al contrario, nos dice, ¿por qué no contratan más? Porque su demanda nacional va creciendo, entonces no puede ser que su demanda crezca y ustedes mantengan casi constante la cantidad de potencia contratada. Ese es el origen de la discrepancia técnica. Y en consecuencia, lo que ahora se concordó en el nivel diplomático es mejorar la contratación, habida cuenta de que si realmente estamos queriendo defender la soberanía energética, tenemos que ir incrementando gradualmente la potencia contratada, acercándonos al 2023, cuando la meta sería contratar todo el 50% al cual nuestro país. Ese 6% Sí. una eventual gran demanda de empresas grandes que No, señor, discúlpeme, no tiene nada que ver. Le explico, el 6% no llegué nomás todavía. Resulta que ese 6%, como dije al principio, es en protección a la ANDE, porque
dado que la ANDE contrata poco, y hagamos número, la potencia promedio anual prevista en esta acta para ANDE es 1/3 de la máxima demanda nacional. Entonces, la ANDE con esto pasará a contratar 1/3 y lo demás de los requerimientos del mercado nacional tendrá que ser cubierto, como dije, por Yacyretá, por Acaraú, por excedentes, y como va a ser insuficiente, tendremos que recurrir a la cesión de potencia del socio para completar nuestros requerimientos. Lo que ese 6% significa es que si la ANDE entra, voy a poner un ejemplo, 20% en el contrato por necesidad o por exigencia de su mercado, al año siguiente no va a crecer 20% en la contratación, va a crecer hasta 6% para no causar a la ANDE un impacto negativo en sus finanzas. O sea, ese 6% es una protección para la ANDE, de modo que si este año, reitero, requiere cesión de potencia del 20%, pongo un ejemplo, entonces lo lógico sería que el año siguiente vuelva a contratar por lo menos una nueva potencia incrementada en 20%. Lo que queríamos evitar es que no le coloquen a la ANDE en la posición de que necesariamente tiene que crecer en ese 20%, sino en la medida en que la demanda requiera para la ANDE energía de Itaipú. Entonces, ese 6% es una cooperación con la ANDE, no es una limitación, es un porcentaje hasta donde puede crecer el incremento de potencia contratada por la ANDE para el año siguiente. No es una limitación. No sé si eso aclara, y si no, buscaremos otra forma de explicar. También complementando la exposición del presidente de la ANDE con relación al 6%, nada impide que si la ANDE quiere, desea o tiene condiciones de ajustarse al 20 o al 15 en función al crecimiento de su demanda, lo haga. Tratando de responder la pregunta del señor Julio, que mencionaba de que pueden haber empresas que necesiten un determinado grado de confiabilidad en el suministro a su demanda, a su necesidad, y eso sea superior al 6%, nosotros se puede garantizar eso a esa empresa que pueda venir a instalarse en el país, porque está habilitado a que la ANDE contrate más. Pero el límite es 6. Si quiere hacerlo más, puede hacerlo más. También ese valor puede ser negativo, puede ser para abajo. En caso de que el consumo de energía de un año para el otro, porque dice en el documento el año anterior y menciona el precedente, significa que se comparan los dos últimos años anteriores al año en el cual se aplicará o no ese 6%. Si ese valor demuestra un decrecimiento del consumo, es permitido a la ANDE que también baje su potencia contratada ya preestablecida, también limitado a 6. Por eso dice para arriba o para abajo. Entonces ese 6 no es un factor limitador al crecimiento de la demanda de sistema paraguayo. Una protección como pero tampoco impide de que existe una industria de alto consumo que necesite cierta garantía, se la puede dar a contratación. Con relación a la utilización del agua del embalse, es bueno mencionar un documento firmado en el año 2007, denominado operativo, instrumento de compromiso, que ha sido reglamentado a través de un documento interno entre la Electrobras ANDE e Itaipú,
denominada Resolución 170, en donde está consagrada la utilización del agua del embalse. Ese documento firmado en el 2007 es imperativo, diciendo de que es posible cuando las necesidades de los mercados asociados al tipo mercado eléctrico del Brasil y el Paraguay, en este caso Electrobras y Andes, lo solicitan, Itaipu puede utilizar el agua que se encuentra. Eso lo vi hace muchos años atrás. En otras ruedas de prensa habíamos ya explicado su comportamiento, porque depende mucho de la hidraulicidad.